En un rincón olvidado de la antigua Roma, un hombre sencillo, antes pescador de Galilea, aguardaba su sentencia de muerte. No era un criminal, ni un traidor, era alguien cuya fe era tan poderosa que desafiaba imperios. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué incluso ante la muerte eligió amar hasta el final? Hoy vas a conocer la impresionante historia del discípulo que transformó su vergüenza en gloria eterna. Si valoras historias de fe verdadera y coraje hasta el último suspiro, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia fortalece tu esperanza y acerca tu corazón al propósito eterno. A orillas serenas del mar de Galilea, una voz resonó sobre las aguas, alterando para siempre el destino de un simple pescador. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19, narra el momento en que Jesús se acerca a Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, diciendo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Pedro, que hasta entonces veía su sustento limitado al balanceo de las redes y al instinto de supervivencia en las aguas turbulentas, recibe una invitación que no solo cambiaría su ocupación, sino también su alma. En un instante, dejando atrás el barco, las redes y el oficio, entrega su vida a un propósito mayor, sin imaginar los vientos impetuosos que tendría que enfrentar. El llamado de Pedro no fue un evento aislado, sino la inauguración de una caminata repleta de contrastes. Fe ardiente y miedo súbito, valentía desafiante y caídas dolorosas. La decisión rápida de seguir a Jesús nos revela una característica esencial de Pedro: su capacidad de responder rápidamente al llamado divino, incluso sin comprender del todo lo que vendría por delante. El mar de Galilea, testigo silencioso de aquel primer paso, simboliza las aguas turbulentas que enfrentaría en su viaje de fe y transformación. Era común en aquella época que los rabinos eligieran a sus discípulos entre los más instruidos en las Escrituras, pero Jesús, desafiando las expectativas sociales, llama a hombres simples, trabajadores rudos y de habla popular. Pedro, con sus manos callosas y su corazón aún inexperto, no traía títulos, sino una disponibilidad que el cielo valoraba más que cualquier diploma. Este gesto de Cristo ya indicaba la nueva lógica del reino de Dios: valorar lo que el mundo despreciaba, capacitar a los dispuestos y no solo a los habilitados. Este inicio sencillo revela mucho sobre el carácter divino. La gracia siempre precede al mérito. Pedro, aún desconociendo la amplitud de la misión, responde con simplicidad y valentía. Una decisión que, a lo largo de los años, le exigiría renuncias dolorosas, fe resistente y un amor capaz de superar sus propios límites humanos. Seguir a Jesús para Pedro era sumergirse en lo desconocido. Cada paso dado después de aquel llamado sería moldeado por el fuego de la adversidad y por el soplo renovador del Espíritu. Era solo el inicio de un viaje que transformaría a un humilde pescador en el más intrépido proclamador de la esperanza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, de los versículos 4 al 11, vemos a Jesús conducir a Pedro a una pesca milagrosa, un preludio visual de la misión que le sería confiada. La abundancia inesperada de peces aquel día sirvió como metáfora viva. Pedro no sería más solo un pescador de alimento perecible, sino que sería llamado a pescar almas para la eternidad. La transformación, sin embargo, no sería instantánea. Sería un proceso doloroso y profundo. Pedro necesitaba ser moldeado. Su visión del mundo, hasta entonces limitada a las redes y al mar, sería ampliada para abrazar el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Cada enseñanza de Cristo, cada milagro presenciado, cada paso dado en dirección a Jerusalén, esculpía en Pedro una nueva identidad.
Aún así, él llevaba en sí los rasgos de su pasado: impulsividad, miedo, duda, que necesitarían ser refinados en el crisol de la experiencia. Había una lucha interna constante entre el viejo Simón y el nuevo Pedro. El viejo Simón temía el rechazo, buscaba reconocimiento humano y vacilaba frente a la tormenta. Ya el nuevo Pedro, que emergería tras muchas caídas y lágrimas, sería firme como la roca que Jesús había profetizado en Mateo capítulo 16, versículo 18. La transformación sería sellada no por la ausencia de fallos, sino por la gracia que redimía cada debilidad y hacía de ella un testimonio de poder divino. La belleza de esta metamorfosis radica en la paciencia de Cristo al tratar con Pedro. Jesús no desistía de él ante cada tropiezo, sino que, por el contrario, ofrecía nuevas oportunidades para aprender, crecer y empezar de nuevo. Como el alfarero que pacientemente moldea la vasija, Jesús invertía tiempo, palabras y amor en la formación de aquel que se convertiría en una de las columnas de la iglesia. Pedro, con todas sus fallas humanas, se convertiría en el ejemplo vivo de que Dios puede transformar instrumentos comunes en herramientas extraordinarias. Su camino ilustra que el verdadero cambio ocurre no por la fuerza del hombre, sino por la entrega diaria a la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pedro es, sin duda, una de las figuras más humanas y fascinantes del Nuevo Testamento. En episodios como el de la travesía sobre las aguas, relatado en Mateo capítulo 14, versículos 28 a 31, vemos su valentía desafiante. Él es el único que sale del barco en dirección a Jesús. Sin embargo, también es el único que se hunde cuando la duda invade su corazón. Esta mezcla de osadía y fragilidad compone el mosaico emocional que caracterizaba a Pedro. Su personalidad intensa lo hacía tomar actitudes precipitadas, como cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote en el momento de la prisión de Jesús, narrado en Juan capítulo 18, versículo 10. Pedro actuaba antes de pensar, muchas veces motivado por un amor sincero, pero desordenado. Su impulsividad revelaba tanto su fervor como su necesidad de maduración espiritual. Era como fuego bruto que necesitaba ser pulido para convertirse en una llama controlada y eficaz. Esta tensión entre valentía e imprudencia convirtió a Pedro no solo en vulnerable, sino también profundamente identificable para nosotros hoy. En su trayectoria encontramos nuestras propias luchas internas, querer hacer lo correcto, pero no siempre saber cómo actuar, amar profundamente, pero a veces fallar en la ejecución de ese amor. La humanidad de Pedro es un espejo para nuestras jornadas espirituales. Jesús, conociendo esta naturaleza impulsiva, no la aniquiló, sino que la redirigió. Sabía que, una vez transformado, el fuego que llevaba a Pedro a actuar de manera irreflexiva sería el mismo que lo llevaría a proclamar el Evangelio con osadía ante multitudes hostiles. El potencial para el bien siempre ha estado entrelazado con sus debilidades, y Jesús eligió trabajar a partir de esto, no a pesar de ello. En el corazón de Pedro veíamos a un hombre dividido entre el miedo y la fe, entre la prisa humana y la paciencia divina. Este conflicto sería fundamental para la formación de un líder que más tarde sabría guiar a otros con humildad, compasión y valentía ante la persecución. El liderazgo de Pedro entre los discípulos se solidifica naturalmente. Desde los primeros momentos, su voz se destaca, como se registra en Mateo capítulo 16, versículo 16, donde declara con firmeza, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Esta confesión pública no solo revela una revelación divina, sino que también proyecta a Pedro hacia una posición de influencia entre sus compañeros.
Jesús reconoce su liderazgo, llamándolo piedra sobre la cual edificará su iglesia. Pero junto con el privilegio venía el peso abrumador de la responsabilidad. Liderar en el reino de Dios no era una invitación a la gloria terrenal, sino al servicio sacrificial. Pedro pronto descubriría que liderar significaba ser el primero en sufrir, el primero en ser perseguido y el primero en renunciar a sus propios sueños en favor de los propósitos del reino. El brillo del llamado estaba envuelto en dolores silenciosos, noches de angustia y la constante necesidad de poner la voluntad de Dios por encima de los propios impulsos y deseos. Los otros discípulos, aunque también elegidos y amados, frecuentemente miraban a Pedro como aquel que debía actuar primero, hablar primero, creer primero. Esta constante expectativa podía fácilmente convertirse en una carga abrumadora. Pedro necesitaba equilibrar la impulsividad natural con la sabiduría necesaria para inspirar, corregir y guiar a un pequeño grupo de hombres que más tarde llevarían el Evangelio a los confines de la tierra. Su papel exigía una madurez que solo podría ser adquirida a través de errores y arrepentimientos sinceros. Cada desliz era una oportunidad para Pedro aprender no solo a liderar, sino a liderar como un siervo. El liderazgo de Pedro fue moldeado en la forja de la humillación y en la escuela de la gracia, y sería precisamente esta formación dolorosa la que le daría autoridad moral para pastorear la iglesia naciente. El brillo del liderazgo apostólico, por lo tanto, era solo la superficie visible de un proceso interno profundo y exigente. Pedro sería recordado no por su perfección, sino por su constante transformación y por la valentía de permanecer fiel incluso cuando todo parecía desmoronarse. El amor de Pedro por Jesús era intenso, casi incontrolable. Vemos esto claramente cuando, en Juan capítulo 13, versículo 8, durante la última cena, Pedro inicialmente se niega a permitir que Jesús le lave los pies, expresando respeto y reverencia exagerados. Sin embargo, cuando Jesús explica que sin ese gesto él no tendría parte con el maestro, Pedro, en su pasión, pide que Jesús lave no solo sus pies, sino también sus manos y cabeza. Este episodio expone el corazón fervoroso, pero aún inmaduro, de un discípulo que amaba profundamente, pero aún no comprendía la totalidad del amor sacrificial. Esta lucha interna entre deseo sincero y entendimiento limitado era una marca constante de la vida de Pedro. Quería ser fiel hasta el fin, pero no sabía aún cuánto costaría esa fidelidad. Declaró en Mateo capítulo 26, versículo 35, que nunca abandonaría a Jesús, aun si todos los demás lo hicieran. Sin embargo, cuando la presión llegó y la amenaza a su propia vida se volvió real, su miedo ganó temporalmente a su amor. La lucha de Pedro no era entre amar y odiar, sino entre amar a su manera y aprender a amar a la manera de Cristo. El amor humano es frecuentemente posesivo, impulsivo y condicionado a circunstancias favorables. Ya el amor enseñado por Jesús exigía sacrificio, renuncia y disposición para morir a sí mismo. Para Pedro, esta lección sería una de las más difíciles, pero también una de las más liberadoras. Después de su triple negación, el amor de Pedro no disminuye, sino que se purifica. Cuando Jesús resucitado pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, como se registra en Juan, capítulo 21, de los versículos 15 al 17, Él no está humillando al discípulo, sino restaurándolo y moldeando un amor más maduro,
que sería capaz de sostener la responsabilidad de apacentar el rebaño de Dios. Esta lucha interna entre querer amar y aprender a amar de verdad es lo que hace a Pedro tan real y tan cercano a nosotros. Él nos enseña que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la entrega humilde en las manos de aquel que es el propio amor encarnado. La escena es angustiante. En la calma de la noche, mientras Jesús es llevado de tribunal en tribunal, Pedro se calienta junto al fuego en el patio del sumo sacerdote. Confrontado por siervos y curiosos, él niega conocer a aquel que, pocas horas antes, prometió seguir hasta la muerte. Esta secuencia de eventos, narrada en los Evangelios, como en Mateo capítulo 26, versículos 70 a 74, revela el drama de la debilidad humana en su forma más cruda. El miedo invadió a Pedro de manera avasalladora. Vio a los soldados, sintió el peligro inminente y en una mezcla de autopreservación y pánico, renunció verbalmente a su vínculo más precioso. Esta caída no fue un error aislado, fue el desarrollo de una batalla interna mal resuelta entre el deseo de ser fiel y el instinto de supervivencia. Lo que hace que esta negación sea aún más dolorosa es la conciencia que Pedro carga de su propio fracaso. El gallo cantó, y con él vino la conciencia cortante. Lucas capítulo 22, versículo 61, describe que Jesús miró a Pedro en ese momento. No fue una mirada de condenación, sino de compasión y dolor. Aquella mirada atravesó el alma de Pedro, despojando todas las máscaras y defensas. Fue en esa mirada que Pedro encontró tanto la realidad de su caída como la semilla de su redención. Llorando amargamente, Pedro experimenta lo que muchos evitan, el enfrentamiento de su propia insuficiencia. Este llanto no era solo de arrepentimiento, sino de un alma que reconocía su total dependencia de la gracia. Aquella noche oscura estaría para siempre marcada en su corazón, no como un fin, sino como un punto de partida para una fe más profunda y un liderazgo más humilde. Pedro nos enseña que hasta incluso los más fuertes pueden fallar, pero también que la verdadera grandeza espiritual radica en cómo nos levantamos después de la caída. Su negación sería recordada no como su derrota final, sino como el terreno donde la misericordia de Dios plantaría un nuevo comienzo. Tras el canto del gallo y la mirada de Jesús que atravesó el alma de Pedro, el apóstol se sumió en un luto silencioso. No hay registros detallados sobre lo que Pedro hizo en las horas entre la crucifixión y la resurrección. Pero el silencio que pesa en ese período habla más alto que muchas palabras. En Lucas capítulo 24, versículo 34, los discípulos afirman: «El Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón», lo que indica que, entre la resurrección y las primeras apariciones públicas, Jesús buscó a Pedro en particular. Ese encuentro íntimo y privado revela la delicadeza de Cristo al tratar con las heridas más profundas de sus discípulos. Jesús sabía que Pedro necesitaba más que una simple absolución pública. Necesitaba la restauración personal, ojo a ojo, corazón a corazón. La mirada que antes lo había confrontado en el patio, ahora lo abrazaba con perdón y esperanza. No hay relatos de las palabras intercambiadas entre ellos en este primer reencuentro, pero podemos imaginar que, en el silencio de miradas y lágrimas, Pedro comprendió algo que ni 1000 sermones podrían enseñar. El amor de Cristo no se retira cuando fallamos, sino que se intensifica en nuestra debilidad. La vergüenza de Pedro fue transformada en testimonio, y la culpa que podría haberlo consumido fue convertida en fuerza para levantar a otros caídos. Esta experiencia moldeó profundamente la manera en que Pedro veía el ministerio a partir de entonces. Sabía, por experiencia propia,
que la gracia es más poderosa que el juicio y que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Este encuentro fue la cura de su alma, el renacimiento de su vocación y la preparación para el llamado que vendría. Pedro nunca más sería el mismo después de esa mirada. Pasó a llevar no solo el recuerdo de su caída, sino la certeza del amor restaurador de Cristo. Y esa certeza lo capacitaría a caminar con fe inquebrantable hasta los días finales de su misión. Con la resurrección de Cristo, Pedro se ve nuevamente convocado a una misión, pero ahora con un corazón mucho más maduro y quebrantado. En Juan capítulo 21, de los versículos 15 al 17, Jesús, en una conversación conmovedora a la orilla del mar de Tiberíades, le pregunta a Pedro 3 veces: ¿Me amas? Cada respuesta afirmativa de Pedro va acompañada de una nueva incumbencia: apacentar ovejas, cuidar de los corderos. Era la restauración completa y la renovación de su llamado. Esta triple pregunta de Jesús no solo resonaba con la triple negación, sino que también restauraba la dignidad y la misión de Pedro ante los otros discípulos. Ahora no era solo un seguidor, sino un pastor, responsable de guiar, nutrir y proteger el rebaño de Cristo. Este nuevo comienzo no se basaba en la fuerza de Pedro, sino en la gracia que lo había restaurado. La misión post-resurrección exigiría de Pedro una fe más sólida y un amor más sacrificial. No sería un amor impulsivo y emocional, sino un amor que soportaría prisiones, azotes y al final la muerte. Jesús, de manera clara, profetiza en ese mismo encuentro que Pedro extendería las manos y sería llevado a donde no quisiera, indicando el tipo de muerte que glorificaría a Dios. Pedro abraza este nuevo llamado con un corazón dispuesto. Sabía que fallar nuevamente era posible, pero confiaba en que el mismo Cristo que lo restauró sería su fuerza continua. Con esta convicción comienza a liderar la iglesia naciente, predicando con audacia y enfrentando las amenazas sin retroceder. Este nuevo comienzo marca la transición definitiva de Pedro, de un hombre dividido a un apóstol firme y decidido. Era el inicio de un viaje que exigiría todo de él, pero que también le concedería el mayor honor: glorificar a Dios con su vida y con su muerte. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, conforme a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, de los versículos 1 a 4, algo extraordinario ocurrió en Pedro. El hombre que antes temblaba ante una criada, ahora se levantaba con autoridad ante multitudes. Su primera predicación resultó en la conversión de cerca de 3,000 almas, un hito impresionante para quien había negado a Jesús semanas antes. El Espíritu Santo no solo le dio a Pedro palabras, sino también valor, discernimiento y poder. Sus debilidades naturales fueron revestidas de fuerza sobrenatural. Se convirtió en un testigo vivo de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Sus palabras no eran frutos de elocuencia entrenada, sino de un corazón lleno del Espíritu y una mente renovada por la verdad de Cristo. El sermón de Pedro en Pentecostés es notable por su claridad y osadía. Él no suaviza la responsabilidad de los oyentes, señalando directamente la culpa en el asesinato de Jesús, pero al mismo tiempo ofrece la esperanza del arrepentimiento y la salvación. Esta combinación de verdad y gracia es una marca registrada de su nuevo liderazgo espiritual. El avivamiento que comienza en Pentecostés es sostenido, en gran parte, por el valor de hombres como Pedro, que ahora comprenden que sus vidas pertenecen totalmente a Dios. Él ya no busca su propia seguridad, sino el cumplimiento de la misión para la cual fue llamado. La transformación completa en su vida es un testimonio vivo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en cualquier corazón dispuesto.
El Pentecostés fue el hito en que Pedro dejó definitivamente atrás el miedo a la muerte y abrazó la vida plena en el Espíritu. Era solo el comienzo de una trayectoria que desafiaría imperios, resistiría prisiones y testificaría el Evangelio hasta los límites más oscuros de la tierra. Con el avance de la misión apostólica, los milagros se convirtieron en parte natural del caminar de Pedro. En Hechos de los Apóstoles capítulo 3, de los versículos 1 a 8, él, junto con Juan, sana a un cojo en la puerta del templo llamada Hermosa. Este milagro público no solo atestiguó el poder del nombre de Jesús, sino que también encendió aún más la furia de las autoridades religiosas. La vida de Pedro ahora era una secuencia de actos de fe y de privaciones severas. El valor que Pedro demuestra en estos momentos es de otra naturaleza. No es la valentía impulsiva de quien actúa sin pensar, sino la osadía consciente de quien entiende el costo y aún así sigue adelante. Ser preso, azotado o amenazado formaba parte de la rutina de esos días. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 41, Pedro y los otros discípulos dejan el Sanedrín regocijándose por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Esta inversión de valores, alegrarse en el sufrimiento, es el testimonio más elocuente de la transformación del apóstol. La fe de Pedro era constantemente probada. Sabía que en cualquier momento podría perder la libertad o incluso la vida. Pero lo que había visto, la cruz vacía, la tumba abierta, el Cristo resucitado, era más real que cualquier amenaza humana. Su valentía brotaba de la convicción de que la vida eterna superaba con creces cualquier dolor momentáneo. En medio de las privaciones, Pedro también experimentaba provisiones divinas impresionantes, liberaciones milagrosas, como la liberación de la prisión narrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 6 a 11. Le recordaban que el control estaba en manos de Dios. Cada intervención sobrenatural servía como renovación de la fuerza para continuar avanzando. Pedro nos enseña que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la persistencia a pesar de él. Su vida, marcada por milagros y privaciones, resonaba con la certeza de que nada podría detener la propagación del Evangelio, mientras hubiera hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Los enfrentamientos de Pedro con el Sanedrín fueron momentos de alta tensión y extrema valentía. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 18 a 20, las autoridades religiosas ordenan que Pedro y Juan dejen de hablar en nombre de Jesús. La respuesta de Pedro, firme y sin titubeos, es un hito de fe inquebrantable. Juzgad vosotros mismos si es justo ante Dios obedecer a vosotros y no a Dios. Estos embates públicos exigían más que elocuencia, exigían una profunda convicción de que obedecer a Dios era más importante que preservar la propia vida. Pedro sabía que estaba ante los mismos líderes que habían articulado la muerte de Jesús. El ambiente era hostil, el riesgo era real, pero la prioridad era clara: fidelidad a Cristo, cueste lo que cueste. Cada audiencia en el Sanedrín era un campo de batalla espiritual. Pedro enfrentaba no solo acusaciones humanas, sino también las fuerzas invisibles que buscaban intimidar y silenciar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, revestido por el Espíritu Santo, hablaba con autoridad y claridad, haciendo que incluso sus enemigos reconocieran la fuerza inusual que había en él. Las persecuciones no debilitaron la misión, sino que fortalecieron aún más el compromiso de los apóstoles. Pedro y sus compañeros no buscaban confrontaciones por orgullo, pero no retrocedían cuando la verdad de Cristo estaba en juego.
Cada enfrentamiento público servía de testimonio para los creyentes y de alerta para los opositores de que el Evangelio no sería detenido por amenazas humanas. Este período de enfrentamientos con el Sanedrín revela una fase de Pedro donde su madurez espiritual florece de forma evidente. Aquel que alguna vez se escondió con miedo, ahora se presenta como una voz inextinguible de la verdad, iluminando el camino para todos los que vinieron después. La misión de Pedro sufrió una gran expansión con la visión que tuvo en Jope, narrada en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, de los versículos 9 a 16. En esta visión, Dios le muestra una sábana llena de animales considerados impuros por la ley judía y ordena que se alimente de ellos. El mensaje era claro. Dios no hace distinción de personas, y el Evangelio debería alcanzar también a los gentiles. Esta revelación fue un shock para Pedro, un judío devoto acostumbrado a las tradiciones de pureza ritual. Sin embargo, la obediencia a Dios prevaleció sobre las convenciones culturales. Pedro entonces visita la casa de Cornelio, un centurión romano, y presencia al Espíritu Santo derramándose sobre los gentiles, algo que hasta ese momento parecía inconcebible. Este evento rompió las barreras étnicas y culturales, inaugurando una nueva fase en la historia de la Iglesia. Pedro tuvo que superar sus propios prejuicios y aprender que la salvación no era un privilegio exclusivo de Israel, sino un regalo destinado a toda la humanidad. Este aprendizaje no fue inmediato ni fácil, pero fue transformador. La inclusión de los gentiles en el cuerpo de Cristo redefinió la misión apostólica y expandió los horizontes del Evangelio de forma irreversible. Al reconocer que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles, Pedro se convirtió en un instrumento clave en la construcción de una iglesia verdaderamente universal. Este cambio de mentalidad exigió humildad, fe y valentía para enfrentar críticas internas de otros cristianos judaizantes que resistían esta apertura. El episodio de Cornelio y la conversión de los gentiles ilustran cuán dispuesto estaba Pedro a ser guiado por el Espíritu y no por las costumbres humanas. Su disposición a abrazar esta nueva visión de iglesia fue crucial para que el Evangelio llegara hasta los confines de la tierra, cumpliendo la gran comisión dejada por Cristo. La trayectoria de Pedro está marcada por momentos intensos de prisión y liberación milagrosa. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, de los versículos 3 al 17, Herodes Agripa, buscando agradar a los líderes judíos, encierra a Pedro con la intención de ejecutarlo después de la Pascua. Sin embargo, durante la noche, un ángel del Señor invade la celda, libera a Pedro de las cadenas y lo conduce fuera de la prisión en uno de los episodios más impresionantes de intervención divina en la historia de la Iglesia primitiva. Estos libramientos extraordinarios eran más que simples demostraciones de poder. Reafirmaban que la vida y el destino de Pedro estaban completamente en manos de Dios. Ninguna celda de hierro, guardia atento o plan maligno podría detener el propósito divino para aquel que había sido llamado a ser una roca en la fundación de la Iglesia. Cada prisión servía como una plataforma para nuevos testimonios, nuevas manifestaciones de la gracia y nueva audacia para la proclamación del Evangelio. La experiencia de la prisión no era solo una prueba física, sino también espiritual. Durante aquellas largas horas en las mazmorras oscuras, Pedro tuvo que confiar ciegamente en las promesas de Cristo. Fue en medio del frío de las rejas y del silencio opresor que su fe fue refinada como oro en el fuego. El libramiento siempre era precedido por una entrega total, la confianza de que ya sea por la vida, ya sea por la muerte, Cristo sería glorificado.
El pueblo de Dios, reunido en oración incesante, también desempeñaba un papel crucial en esos momentos. La liberación de Pedro fue, en parte, respuesta a esas oraciones fervorosas. Este entrelazamiento de acción divina e intercesión humana demuestra la belleza de la cooperación entre cielo y tierra en la historia de la redención. Cada prisión enfrentada y cada milagro vivido aumentaban aún más la convicción de Pedro de que su vida no le pertenecía. Él era un prisionero de Cristo, libre de la esclavitud del miedo humano y destinado a testificar hasta el último suspiro. La decisión de ir a Roma fue un paso consciente de Pedro hacia su destino final. La capital del Imperio Romano era el centro del poder político y espiritual de la época, y también uno de los lugares más peligrosos para un seguidor de Cristo. Sin embargo, Pedro sabía que, para completar su misión, era necesario llevar el mensaje del Evangelio al corazón del mundo conocido. La tradición cristiana afirma que Pedro llegó a Roma durante el reinado de Nerón, un emperador famoso por su crueldad y persecución sanguinaria a los cristianos. La carta de Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, menciona Babilonia, una probable referencia simbólica a Roma, indicando su presencia allí y su preocupación por los creyentes bajo intensa persecución. La ida a Roma no fue motivada por la búsqueda de estatus o reconocimiento, sino por la urgencia de fortalecer la fe de la Iglesia bajo fuego cerrado. Pedro sabía que podría encontrar la muerte, pero, para él, la fidelidad a Cristo valía más que la preservación de la propia vida. Era una misión de amor, coraje y sacrificio extremo. El contexto en que Pedro vivió sus últimos días era sombrío. Nerón utilizaba a los cristianos como chivos expiatorios para sus propios crímenes, ordenando ejecuciones públicas brutales. A pesar de este escenario apocalíptico, Pedro permaneció firme, alentando a los fieles a soportar el sufrimiento con esperanza y pureza de corazón. La decisión de permanecer en Roma, incluso cuando la muerte era cierta, selló el testimonio de Pedro para siempre. Él ya no era el hombre que huía del peligro, sino el apóstol que corría hacia el martirio con los ojos fijos en la gloria de su Señor. En los últimos días de su vida, Pedro fue aprisionado en el Cárcere Mamertino, una prisión subterránea en Roma conocida por sus condiciones brutales. En un espacio húmedo, oscuro e insalubre, reservado para los prisioneros condenados a muerte, Pedro aguardaba su ejecución. Esos días de confinamiento forzado se convirtieron en un tiempo de profunda reflexión, oración y preparación espiritual para el encuentro definitivo con Cristo. El cárcere era más que una prisión física, era un horno espiritual. Allí, Pedro recordó su caminar, sus caídas y sus victorias por la gracia. Cada memoria lo acercaba más a la convicción de que nada, absolutamente nada, podría separarlo del amor de Dios, conforme tan hermosamente expresado por Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 39. Aunque privado de libertad física, Pedro experimentaba una libertad interior absoluta. Su mente y su espíritu ya no estaban presos a las limitaciones terrenales, sino que se elevaban en adoración y esperanza. Él sabía que la muerte no sería un fin, sino una transición a la vida plena en la presencia de Cristo. Las palabras que Pedro dejó en sus epístolas reflejan esa madurez espiritual, el énfasis en la esperanza viva, en la gloria futura y en la fidelidad hasta el fin. Incluso en el fondo del cárcere, él continuaba pastoreando la iglesia con sus cartas, fortaleciendo a hermanos y hermanas que también enfrentaban pruebas y persecuciones implacables. En el cárcere mamertino, Pedro demostró que incluso cuando las circunstancias externas son las más adversas posibles, el espíritu humano, cuando se entrega a Dios, puede permanecer invencible. Él estaba listo.
La corona de la vida lo aguardaba. Ante los tribunales de Roma, Pedro no se defendió como alguien desesperado por la vida, sino como un embajador del reino de Dios. No hay muchos detalles bíblicos sobre el juicio formal de Pedro, pero los registros históricos y tradiciones cristianas indican que fue condenado a muerte por su fidelidad inquebrantable a Jesús Cristo. Lo que transparece, sobre todo, es que Pedro no renegó su fe ni buscó negociación para salvar su vida. El valor de Pedro ante sus acusadores es un eco directo de las palabras que él tantas veces proclamó en vida. Importa obedecer a Dios que a los hombres, conforme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Él sabía que su testimonio ante los poderosos de Roma no era solo una defensa personal, sino una proclamación pública de su esperanza eterna. Cada palabra dicha, cada gesto, cada silencio llevaba el peso de siglos futuros de cristianos que se inspirarían en su ejemplo. Pedro no estaba solo ante hombres corruptos, se encontraba bajo la mirada atenta del cielo. Sabía que su muerte no sería una derrota, sino una victoria final sobre el miedo, sobre la carne y sobre las tentaciones de este mundo. No era el fin de la historia, era el inicio de la eternidad prometida. La fidelidad de Pedro, hasta el último momento, se convierte en un testimonio eterno. Él no buscó alivio humano, no lamentó las elecciones hechas en el camino de la cruz. Con el corazón rendido y el alma elevada en fe, enfrentó su juicio con una serenidad que solo los verdaderos héroes de la fe conocen. El juicio terrenal selló su sentencia física, pero abrió las puertas de gloria para su alma. Pedro se convirtió no solo en el apóstol de la esperanza, sino también en el mártir del valor, cuya fe resistió incluso bajo el peso de la condena final. Según los relatos de la tradición cristiana, Pedro fue condenado a la crucifixión. Sin embargo, en un gesto que demuestra su profunda humildad, pidió ser crucificado de cabeza hacia abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Este pedido, registrado por historiadores como Orígenes y Eusebio de Cesarea, revela la verdadera estatura espiritual que Pedro había alcanzado. La crucifixión era una muerte brutal y humillante, reservada para los criminales más viles. Ser crucificado invertido aumentaba aún más el dolor físico, pero para Pedro esa posición era una declaración final de sumisión, amor y reverencia a Jesús. Cada segundo de sufrimiento en la cruz invertida era un testimonio elocuente de que toda su vida apuntaba hacia Cristo y no hacia sí mismo. El gesto de Pedro trasciende la comprensión humana común. No buscaba heroísmo, aplausos o memoria gloriosa. Su única motivación era honrar a aquel que, incluso traicionado por él, nunca le quitó el amor. Allí, colgado en agonía, Pedro proclamaba silenciosamente un mensaje más poderoso que cualquier sermón. El verdadero discípulo sigue a su maestro hasta el fin. Incluso en la muerte, este sacrificio selló la transformación total de Pedro. El pescador impulsivo se había convertido en el mártir humilde. El líder titubeante se había transformado en el ejemplo inmortal de fe. Su muerte de cabeza hacia abajo no fue un signo de derrota, sino el clímax de su victoria espiritual. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work.
Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Pedro, al entregar su espíritu en el momento definitivo, dejó a la humanidad una herencia de fe inquebrantable. Su cruz invertida apunta hacia el reino de Dios, donde los últimos son los primeros, donde la humillación en esta vida es coronada con gloria en la vida eterna. La muerte de Pedro no silenció su voz, al contrario, amplificó su legado para las generaciones futuras. Su historia atravesó siglos, inspirando a millones a permanecer firmes en medio de las dificultades y persecuciones. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, él mismo declaró: «El Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús os llamó a su eterna gloria, después de haber sufrido un poco, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortificará y cimentará». El legado de Pedro es visible en cada iglesia que se erige en nombre de Cristo, en cada misionero que arriesga todo por amor al Evangelio, en cada creyente que, en secreto o públicamente, confiesa a Jesús como Señor, incluso bajo amenazas. Su vida y muerte se convirtieron en un cimiento no solo institucional, sino espiritual para el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Pedro nos enseña que la verdadera fe no es exenta de caídas, sino que es perseverante. Su trayectoria muestra que no es la ausencia de errores lo que nos define, sino la disposición a levantarnos, aprender y continuar firmes hasta el final. Cada paso tembloroso de Pedro se transformó, por la gracia de Dios, en huellas firmes, que muchos aún siguen hoy. Al reflexionar sobre la vida de Pedro, somos desafiados a mirar nuestras propias jornadas. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de una fe auténtica? ¿Estamos listos para amar a Cristo más que a nosotros mismos, incluso cuando esto implica renuncia, dolor y muerte? El eco del testimonio de Pedro resuena en el corazón de todos los que aman a Cristo. Su fe inquebrantable, sellada con sangre y lágrimas, sigue inspirando, fortaleciendo y llamando a nuevos discípulos a la valiente caminata de la cruz. La historia de Pedro nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo y vivir una fe inquebrantable. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita esperanza. Escribe en los comentarios qué parte de la vida de Pedro más habló contigo, y si aún no estás suscrito, únete a nosotros. Tu presencia hace toda la diferencia en esta caminata de fe.